Vamos a estudiar qué cosas son los apóstoles, porque es posible que tenemos una muy mala idea de lo que es un apóstol. De hecho, llega el punto donde posiblemente vemos muy mal a cualquiera persona que dice yo soy apóstol y otros piensan, no, ya no existen los apóstoles el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. La palabra apóstol viene en el Strong G652. Es una palabra griega que se llama apóstolos y significa un delegado, específicamente un embajador del evangelio. Oficialmente significa un comisionado de Yeshua, un mensajero que es enviado. Un apóstol es una persona que fue enviada, un delegado, un embajador. Por ejemplo, un embajador sería un apóstol de su país en otro país. Un embajador es una persona que representa un país en otro país. Entonces, todo lo que ese embajador haga, las personas del país donde él está trabajando van a pensar que la gente de su país son así. Si usted entonces es una persona que es ciudadano del reino de los cielos viviendo en la tierra, usted es un embajador. Fíjese bien, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que nosotros ya no somos extranjeros y ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Lo que significa que nosotros ya no somos extranjeros al reino de los cielos, ya somos parte de Israel, ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos del reino de Adonai. Pero si usted mira a Pedro capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, Pedro dice que nosotros debemos vivir en la tierra como extranjeros. Entonces parecería que Pedro y Pablo se están poniendo en desacuerdo, porque Pablo te dice, ya no eres un extranjero, y Pedro te dice, pero vive como un extranjero. Entonces, si no entiendes bien la Biblia, que es bien sencillo realmente en este aspecto, pero si no lo entiendes, sí te puedes decir, vaya, pues no se ponen de acuerdo entre ellos. Pero es fácil, porque mira el contexto. Pedro te está diciendo en 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, se refiere que no eran pueblo de Elohim, mas ahora sí son pueblo. Dice, ahora que sí son, entonces, dice, por lo tanto, como ahora sí son parte del pueblo de Elohim, ahora ustedes vivan entre los gentiles, porque no podemos salirnos del mundo, seguimos viviendo en él. Recuerda, Yeshua dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces dice, ahora, cuando ustedes vivan entre los gentiles, como ya no son parte de los gentiles y extranjeros al reino de Elohim, sino que ahora son del reino de Elohim y extranjeros entre los gentiles, vivan como extranjeros entre los gentiles. Es decir, no se comporten como los gentiles, de manera que los gentiles, cuando los vean a ustedes actuar distinto, los señalen, los burlen y los vean distintos a ustedes. Pero dice, continúen haciendo eso, porque al hacerlo, en su momento, esos que se burlan van a reconocer que el Elohim que vive en ustedes es el Elohim verdadero, que es lo que Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes entonces deben alumbrar con la luz que se les dio para que el mundo reconozca las obras de su Padre Celestial entre ustedes. Entonces no hay incongruencia entre Pedro y Pablo, porque el concepto de extranjero tiene que ver con de cuál país eres tú y hacia cuál país estás siendo un extranjero. Pablo entonces te dice, tú eres ciudadano de los santos, ya no eres extranjero a Elohim. Pedro te dice, ahora como eres de Elohim, a lo que sí eres extranjero es al mundo. Vive en el mundo como si fueras un extranjero, y yo le voy a agregar un poquito a Pedro, porque Pedro te diría, vive como un embajador, porque hay dos tipos de extranjeros. Hay dos tipos de extranjeros en un país. Está el turista y está el embajador. Elohim no te pide que vivas en el mundo como un turista, porque el turista prueba de todo. Y si usted fuera turista en el mundo, entonces Adonai le diría, ve y vive como quieras, igual. Nos enseñaron a ser turistas porque nos enseñaron todo es lícito. No todo conviene. Es como cuando los extranjeros vienen a México y les enseñan las salsas bien picantes. Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Pero nosotros no somos turistas en el mundo. Nosotros somos embajadores. Debemos ser embajadores del reino de los cielos en el mundo. Fuimos sacados del mundo, cambiada nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Se nos metió la Torah en el corazón y se nos mandó de regreso al mundo, porque pues gloria a Adonai que nos muriéramos en el instante, descansáramos y ya nos fuéramos a ver al Eterno. No va a pasar.
la gran mayoría de nosotros se va a quedar vivo un buen rato más después de cambiar de vida. Y se nos manda para que, estando en el mundo, vivamos como Elohim exige de nosotros que vivamos, como apóstoles, como embajadores, como delegados, como comisionados de Yeshua. La palabra comisionado quiere decir que tú eres una persona que tiene una comisión. Y Yeshua le dijo a los discípulos su comisión: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. En Lucas, y lo vimos en el mensaje del evangelio del reino, dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, muriera y que arrepentimiento resucitara para que arrepentimiento en su nombre fuera predicado en todas las naciones. Ese es el propósito del evangelio. Esa es la encomienda que todos tenemos. Puede ser que usted sea una persona que a lo mejor dice: no, pero yo no soy apóstol. Pues sí eres. Técnicamente, si eres una persona que representas el reino de los cielos en la tierra, eres un apóstol. Y si usted estudia raíces hebreas, muchos ya no les quieren decir apóstoles, les dicen los emisarios. Pues es la misma cosa. Tú eres un emisario. El problema está en la mentalidad cristianota que tenemos, que nos enseña que estas cosas son títulos. Acuérdese, la semana pasada lo vimos a gran profundidad. El problema está en pensar que apóstol es el título que llevo yo y que cuando ya soy apóstol ya subí de nivel. ¡Wow! Ya no es nada más pastor, ahora es apóstol. La escritura nunca, jamás nos dice que los títulos estos son como que títulos nobiliarios. Fue el nicolaísmo el que hizo esto. Yeshua le dijo a sus discípulos: cualquiera de ustedes que quiera ser el mayor de los demás, póngase al servicio de todos, porque cualquiera de ustedes que quiera ser mayor va a ser humillado. Dice: ustedes saben cómo los gobernantes de los gentiles se apropian de la gente, pero entre ustedes no será así. Esa frase es muy importante porque dice: los gobernantes de los gentiles se apropian de las personas. Es por eso entonces que la mentalidad cristiana equivocada que tenemos de me está sacando las ovejas de la congregación, ¿qué te está diciendo? Que son suyas. Me está ganando la gente de mi ministerio. Pues significa que tú los ves como si fueran tuyos. Y eso significa que tú tienes una mentalidad gentil. No lo dije yo, lo dijo Yeshua. Los gobernantes de los gentiles se apropian de la gente. Si usted entiende que usted no es dueño de las personas, entonces en ese momento usted va a dejar de actuar como los gobernantes de los gentiles y va a entender que la posición que la posición sobresaliente que se le ha dado a usted es solamente para que usted la ponga al servicio de las demás personas, no para que usted se sirva de su posición y se sirva de la gente. Oye, si la palabra siervo, literalmente un siervo es uno que sirve. Cuando ya el que se supone apóstol no puede ni cargarse el maletín, o sea, ya basta. No puede ser tan iluminado. ¿Sabe quién era el iluminado? El Buda. Cualquiera que está súper iluminado con la unción de Adonai, que ya no puede hacer nada, que se tiene que despojar de los bienes materiales porque literalmente se los deja en las manos de alguien más porque ya no puede ni caminar solo. Ese es un Buda. Buda significa el iluminado. No podemos estar esperando que todo mundo me sirva a mí porque es el siervo de Adonai. Si es el siervo, entonces ¿por qué no sirve? Apóstol es una responsabilidad que tenemos todos. Es un rol que todos desempeñamos. Usted es un apóstol en el mundo donde usted vive. Eres un apóstol para tu familia, eres un apóstol para tus amigos, eres un apóstol en el trabajo y en la escuela. Eres el responsable de representar el reino de los cielos en tu entorno. Yeshua le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Ruach HaKodesh, porque cuando venga sobre ustedes, entonces recibirán poder y me van a poder ser apóstoles, es decir, testigos, emisarios, delegados, comisionados en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No puedes tú ir y llevar a cabo una encomienda si no conoces la encomienda, si no das testimonio de lo que tú mismo viviste y si no estás investido por aquel que te está enviando. Pero ¿qué les dijo Yeshua? Yo les doy potestad de tener ante sus pies serpientes y escorpiones, nada les va a pasar. Si toman cosa mortífera, no se van a envenenar. Y luego los llenó del Ruach HaKodesh. Pero todo eso sucedió después de 3 años de estar predicando con él.
Y eso sucedió después de que antes de los 3 años ellos eran personas que buscaban de Adonai. Lo vimos la semana pasada. Eran hombres que se estaban preparando, que por una o por otra razón no pudieron terminar sus estudios, pero Yeshua vio que estaban capacitados, pero no tenían el estudio terminado. Yeshua los agarró, los tomó, los moldeó lo que pudo y los mandó. Y eso hace con nosotros. Él te va a capacitar, pero tú tienes que estar moldeable. Entonces, todos nosotros técnicamente tenemos la capacidad de nosotros. No, deje usted la capacidad. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser apóstoles, es decir, ser delegados del reino de los cielos ante las demás personas. Entonces, con eso yo le puedo preguntar a usted, no me tiene que responder, es retórico, solamente póngase a pensar. ¿Existen los apóstoles el día de hoy? Yo creo que sí, porque usted y yo somos uno de esos. Pero también existen los apóstolobos, que son los que creen que tienen que llamarse apóstol Eliud Manuel Díaz para operar, porque solo así. No, esos son otras gentes. Pero en el sentido bíblico de las cosas, sí existen los apóstoles, pero tenga en cuenta, son roles que desempeñamos en algún momento. Por lo tanto, se va a encontrar usted al leer todas estas cosas con que usted debería estar desempeñando estos roles y no lo está haciendo. Y eso nos debe preocupar. ¿Cómo era que podía técnicamente oficializarse el trabajo de un apóstol? Y vamos a ver si estas cosas pasan entre nosotros. Los rabinos imponían las manos sobre ellos. Yeshua oró por nosotros. Yeshua es un rabino. Era la primera función necesaria que crearía el núcleo para lo que sería una congregación. Ya dijimos, un apóstol es un delegado, un apóstol es un representante. Por lo tanto, tenemos que saber cómo funciona la obra o la función, el rol de un apóstol. Primero, tienes que ser ungido por un rabino. Ah, no, pero hermano, usted no tiene cobertura de un rabino, entonces usted no puede ser apóstol. ¿Cómo no? Si mi rabino se llama Yeshua, él oró por mí. Si no, lea usted todo Juan capítulo 13 hasta el 17 y ahí está orando Yeshua por todos nosotros. Dijo, no nada más oro por estos que están aquí, oro por los que van a aprender de parte de ellos. Él oró por mí y oró por usted también. Bueno, si no quiere que ore por usted, dice, yo te pido por todos, menos por aquel que tú sabes que se va a perder. Si no cree que Yeshua ore por usted, no se apure, actúe como Judas. Pero yo quería que orara por mí. Número 2, son la primera función necesaria que crea el núcleo para lo que será una congregación. Explico esto. A lo mejor a usted le va a pasar como a mí. Es posible que usted no tenga intención de iniciar ningún tipo de congregación, pero las circunstancias lo van a poner en esa situación. Yo jamás pensé en ser ni pastor, ni ser apóstol, ni evangelista, ni nada. Yo ni siquiera pensaba en ser maestro. Pero lo que sucedió fue que Adonai quiso que trabajara para su obra. Entonces, conforme yo iba aprendiendo de la palabra y lo iba exponiendo a mi familia, mi esposa, y luego a mi mamá, a mis tías, a mi abuela, se fue corriendo la voz. Y entonces, como se corría la voz, más personas empezaron a llegar. Y empezaron a llegar, y como todo el mundo venimos pues mal enseñados, no porque hay una mala intención de alguien enseñarnos mal, pero, y como llegamos mal enseñados, entonces todo el mundo me decía, pastor. Entonces yo les decía, no, yo no soy pastor. Lo cual hasta el día de hoy diría, pues sí, yo no soy pastor. Y usted, si usted me ha conocido en persona, algunos me dicen pastor, yo cuando platicamos seriamente le digo, pues realmente yo no me necesito que me digan pastor. Cuando me presento le digo, me pueden decir el youth. No hay problema conmigo que usted no me diga hermano, pastor o lo que sea. No lo necesito porque yo sé que ser pastor es un rol que desempeño en su momento, pero no siempre soy pastor. Por ejemplo, cuando me toca ir a viajar y llegar a una ciudad donde no conozco y predico la palabra, ¿sabe? Ahí no soy pastor. Ahí soy apóstol. Me dice, wow, el hermano ya se cree apóstol. No, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Esa es la labor de un apóstol. Es uno que va y es enviado y lleva el mensaje. Entonces, ponga atención. Cuando llegaron los hermanos acá, empezaron a llegar constantemente. Yo les empecé a predicar y les dije, es que realmente, no sé, esto no es una iglesia. Se los dejé claro. Yo les dejé claro eso, aunque yo no sabía muy bien qué cosa era, pero sí les dije, no es iglesia. Y no porque alguien me diga, sí, es que ya no se dice iglesia, se dice quejilá. No, no por eso, sino porque lo que se estaba levantando por el Ruach HaKodesh era más bien una capacitación de personas para llevar a cabo la obra. Yo creo que el concepto iglesia que tenemos de personas sentadas con un púlpito
y alabanza, testimonios y todo esto, es un concepto que hemos adaptado, pero realmente no es el concepto que la Escritura realmente dice, porque la palabra lo dice en Corintios, que cuando estemos reunidos debemos todo mundo opinar algo, todos debemos tener algo que ofrecer. Cuando nuestras reuniones no nada más deben ser el de enfrente, debe ser una reunión donde todos tengan algo para edificación mutua. Entonces, les empezamos a tratar de enseñar a los hermanos esto. ¿Sabes qué? Esto es una capacitación, porque un día Adonai a ti te va a mandar a que hagas lo mismo que estoy haciendo yo aquí con alguien más. Mi trabajo entonces por ahora es poder ayudarte a que se quite tu mal fundamento, pero al mismo tiempo que se quite el mal fundamento, poner un buen fundamento. Y eso es el punto número 2 de lo que tenemos listado por acá. El apóstol es la primer función que se necesita para crear el núcleo de personas de lo que podrá ser una futura congregación. No puedes iniciar una congregación si no hay una labor de apostolado. No vas a iniciar jamás una congregación con puros profetas. No, es que yo tuve un sueño donde en el patio de mi casa iba a haber enseñanzas y esa no es la forma en la cual se inician las cosas. Y el inicio de un futuro ministerio inicia con un apostolado. Porque ellos son los que quitan el mal fundamento. Por eso los apóstoles van y predican donde nadie ha predicado. La labor de predicar identidad del despertar de Efraín es una labor total de apostolado, porque inicia con romper los malos fundamentos. Todo el mal fundamento. Se tiene que romper, picar piedra, acabar completamente. Por eso es que le caigo muy gordo a la gente, porque les digo cosas que no quieren oír, pero no soy yo. Es la obra del Ruach HaKodesh y es la labor del apóstol. ¿Por qué cree que Pablo era tan duro? Pablo era durísimo para hablar. Era tanto que le puso una regañada a Pedro públicamente. Porque es que esa es la labor del apóstol. Es romper el mal fundamento. Más, no solo rompe mal fundamento, pero construye el buen fundamento. Por eso Pablo también lo dice, lo explicamos en el video de el Evangelio del Reino. Dice, ¿qué cosa es Apolos? ¿Qué cosa es Pablo? ¿Qué cosa es Pedro? Sino todos colaboradores de Elohim. Nada más nuestro trabajo es quitar fundamento malo, poner fundamento bueno. Dice, y de ahí el que viene después edifica sobre lo que ya se fundó. Dice, pero nadie puede venir a quitar el fundamento original cuando el fundamento es Yeshua. Entonces ahora como cristianos, cuando les empiezas a predicar Torah, se te enojan y dicen, no, pero estás tratando de quitar el fundamento primero y dice Pablo que el fundamento es Jesucristo. No, el fundamento es Yeshua. Y si nosotros entendiéramos que la diferencia entre Yeshua y Jesucristo es abismal, entre la forma en la cual el cristiano ve a Jesús y el de raíces hebreas ve a Jesús, entonces entenderíamos que sí, hay necesidad de quitar el mal fundamento que se ha puesto. Porque tu vida y mi vida muy bien estuvieron fundadas con fe en lo que no podemos ver, pero también con fe en lo que nunca entendimos, porque así pensábamos que era la fe. Se te enseñó que la fe es una fe ciega, mas la fe no es ciega. La fe debe ser inteligente, la fe debe ser sensata, dice la Escritura, tu fe debe ser racional. Presenten a Elohim sus vidas, sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, porque esa es tu fe, tu culto, tu adoración racional. Solo las personas inteligentes pueden ofrecerse en sacrificio vivo delante de Adonai. No puedes iniciar una obra de nada si no hay una obra apostólica primero. Más. No significa que tiene que ir a fuerzas el hermano Eliud para que inicie el remanente de tal ciudad o de tal aquella otra ciudad. No. No se trata de eso. Yo no estoy aquí promocionándole al remanente una fe inteligente para que tengamos de ahora en adelante sucursales en toda América Latina. Le estoy diciendo a usted que donde usted esté, si Adonai lo ha puesto a usted, usted tiene la responsabilidad de hacer esto. Mi trabajo con este discipulado es tratar de ayudarle a que usted se dé cuenta de que es capaz y está investido, porque otra vez la primera cosa es que el rabino pone tus manos sobre mí y yo no soy el rabino, es Yeshua, pero Yeshua te envió, él te envió a ti a predicar. Mi trabajo nomás es abrirte los ojos para que te des cuenta que tienes que ir a hacer tu obra. Tú ve y hazla, no necesitas tener nada del remanente de una fe inteligente de tu logotipo atrás de ti para que nada de eso necesitas. ¿Quiere decir que yo me estoy deslindando de mi responsabilidad? No, te estoy diciendo de la tuya. Mi responsabilidad es que yo he sido dado mucho. Si yo voy a ser puesto técnicamente en alto, como mucha gente me puede llegar a tener,
Mi responsabilidad, como dijo Yeshua, es ponerme al servicio de todos para que todo lo que yo sé, tú lo sepas también. No nada más digas, wow, él sabe mucho. Pues sí, pero nada más sé, tengo que ponerlo a tus manos para que tú también lo sepas y lo apliques. Número 3, responsabilidad importante del apostolado y cómo funciona. Su autoridad no es autogenerada, sino que es dada de parte de aquel que te envió. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Mandó a sus discípulos a predicar y les dijo, van a predicar y van a orar por los enfermos y van a orar en el nombre mío. ¿Por qué en el nombre de Yeshua? Porque Yeshua los envió. Todo aquel que va predicando la palabra y que es un apóstol de la escritura tiene que ir en el nombre del que lo envió. Más tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado cuando utilice el nombre de aquel que se supone lo envió. Dice la palabra que Pablo predicaba y que un día unos hombres que escucharon a Pablo predicar vieron a un endemoniado y estos eran exorcistas ambulantes, los hijos de Esceva. Y entonces, como sabían que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Yeshua, dijeron, pues la clave está en el nombre de Yeshua. Vámonos pues, ya está. Fueron, vieron el endemoniado, lo vieron y dijeron, te conjuramos por Yeshua, el que predica Pablo, que salgas de este hombre. El endemoniado los mira y se les queda viendo y les dice, yo conozco a Yeshua y yo sé quién es Pablo. A ustedes no los conozco. Y se les aventó encima y los dejó desnudos. Un solo hombre contra todos. Fue más racional el endemoniado. Yo creo que así como, a ver, espérenme. O sea, ¿me quieres echar fuera a mí, tú, en el nombre de Yeshua y tú ni siquiera sabes quién es Yeshua? Nada más porque viste que Pablo lo hacía. ¿En serio? ¿Y así quieres echarme para afuera? Bueno, y se les aventó. Tenga cuidado el nombre de quien utiliza. Porque dice la escritura, mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Elohim no tomará como inocente aquel persona que tome su nombre en vano. Ten cuidado si utilizas para tu conveniencia la sangre del Mesías sobre tu vida, su nombre, su reputación, para salirte con la tuya, porque Él no te va a tomar por inocente. Y la autoridad que tú tienes es delegada solo por aquel que te envió, pero seguro, tienes que estar bien seguro que sí te envió. Y cuando sepas que Él te envió, las señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, en su nombre la gente va a ser sana, en su nombre la gente va a ser salva, va a ser libertada de cautiverios. Todas esas cosas pasarán. Yo sé muy bien quién me mandó y sé que es mucho más la responsabilidad para mí por utilizar su nombre de lo que Él es para otras personas que no lo conocen tanto. Tenga bien en cuenta, si usted es una persona que quiere predicar la palabra, su primer labor con la persona, cualquier persona con la cual usted va a predicar, con quien sea, tu primera labor es esta, la del apostolado. Tenlo en cuenta siempre. Los 4 ministerios o 5 ministerios, como lo quieras ver, suceden en una manera en la cual lo primero que tienes que aplicar en la vida de alguien más es el apostolado. Esto no solo se aplica con congregaciones, cuando vas a hacer una congregación, se aplica con cada persona que te enfrentas. Así es que tienes que representar con tu vida y con tu testimonio a ese que se supone que tú estás predicando. Si yo soy un embajador del cielo en la tierra y no me comporto como uno de los cielos en la tierra y hablo de los cielos, nadie me va a creer. En el mejor de los casos, nadie me va a creer. En el peor de los casos, voy a destruir la reputación de aquellos a los cuales yo estoy representando. Tenga mucho cuidado. Nuestra autoridad nos la dio el que nos envió. Y por último, otra cosa importante que usted puede tener en cuenta. Un apóstol no tiene que ser un varón a fuerzas. Pero la mención de Andrónico y Junias, que se ha traducido como Junias, pero es Junia, era su esposa. Ese es un matrimonio. Tenemos otro matrimonio en la Biblia que también son apóstoles, Priscila y Aquila. Y fíjese nada más que entre Priscila y Aquila se menciona primero a Priscila, lo que te hace pensar que posiblemente ella era la que llevaba la palabra y su esposo como cobertura el que la apoyaba. Habrá momentos donde será la hermana, la mujer, la que tenga el llamado a predicar. Eso no quiere decir que es mejor que su esposo o que su esposo es un mandilón o ella es un espíritu de Jezabel. No. A veces Adonai le dio el don de la palabra a una mujer. No es malo. Si esta mujer es una mujer que está sujeta, no sometida, sujeta. Son cosas distintas, lo he explicado antes. Someterse es estar así aplastado abajo de alguien. Sujetarse es cuando haces mano cadena.
tu mujer debes estar sujetada a tu esposo. Que Adonai no creó a la mujer del cabello del hombre ni de la cabeza para estar arriba de él, ni fue creada de los pies para estar abajo, fue creada de la costilla para estar a un lado de él y cerca de su corazón. Adonai no te creó, mujer, a ti para ser menor que el varón, y varón no te creó a ti para ser mayor que ella. Y si alguien dice, pero Pablo dice, sí, Pablo dice muchas cosas que cuando sacamos de contexto pensamos que Pablo es un misógino, y eso no es cierto. Tuvimos en Campeche hace unos meses atrás y dimos una enseñanza de 2 horas sobre la cobertura de la cabeza y explicamos que realmente Pablo estaba tratando de proteger las mujeres de Corinto al hablarles de la cobertura en lugar de decirles, ustedes mujeres están bien mal. No, era otro rollo. Si no sabe, busque, creo que es la Parashat Tetzaveh de este año. Lo hicimos en casa de la hermana Audrey, justamente aquí está la estoy viendo en la imagen. Y estuvimos allá en Campeche. Las mujeres pueden predicar la palabra. Si alguien dice, no, este hermano me cae bien gordo porque dice que las mujeres pueden predicar, mire, ni modo. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Yeshua resucitado? Las mujeres. No nada más eso. Algo muy impresionante del hecho de la historia de la cronología de Yeshua es que dice la palabra que las mujeres vieron dónde pusieron el cuerpo de Yeshua. Esto fue el miércoles cuando iba cayendo el sol. Y vieron que lo estaban sepultando. Y si lo estaban sepultando, significa que ya lo habían embalsamado. Y de hecho la Biblia dice que lo embalsamaron Nicodemo y José de Arimatea. Significa que su cuerpo ya estaba envuelto en especias y en todas las cosas, todo lo que se le hacía a los muertos. De hecho, le hicieron un ritual de embalsamamiento tan importante que nada más Gamaliel tuvo uno más, con más especias. O sea, Yeshua fue sepultado como los más ricos de todos. Hasta es profético, eso estaba, que se dispuso, dice, que fuera entre los pobres su sepultura, pero en los ricos fue en su muerte. O sea, lo querían matar como lo peor, pero fue sepultado como rico. Profecía. Las mujeres vieron el cuerpo de Yeshua ser sepultado. Y sin embargo, vemos 3 días después a las mujeres yendo a la tumba con ungüentos para ungir el cuerpo. Si las mujeres vieron que lo pusieron en la tumba, y si lo ponen en la tumba es porque ya lo ungieron, ¿por qué llevaban ungüento para ungirlo? ¿Sabe por qué fue? No fue porque ellas pensaban que iban a ungir el cuerpo. Ellas fueron las únicas que creyeron que Yeshua sí iba a resucitar y lo iban a ungir para adorarlo. Nadie más se acordó, los discípulos estaban escondidos allá donde no querían que les pasara nada. Las únicas que recordaron que Yeshua dijo, en 3 días me voy a levantar, fueron las mujeres, se llevaron sus ungüentos y dijeron, vamos a adorarlo porque se va a resucitar. Y lo vieron resucitado porque tuvieron fe. Y Yeshua le dice a Tomás, ¿no? Tú tuviste fe hasta que viste. Bienaventurados los que no vieron y tuvieron fe. Bienaventuradas las mujeres que tuvieron fe de ir a ver la tumba y por eso Adonai les dio el privilegio de ser las primeras en verlo. Las mujeres pueden testificar de lo que han visto y han oído. ¿Por qué no podría testificar María Magdalena de lo que vio y escuchó si ella fue la primera en verlo resucitado? O sea, ese era el testimonio, ¿no? La palabra apóstol por mucho tiempo se dio a entender de que solamente podía ser llamado apóstol aquel que había visto al Señor resucitado. Oye, ¿no me vas a decir que María Magdalena no lo vio? Y en otros pasajes dice que andaba con otras 2, 3 hermanas también. Ellas mejor que fueron las primeras apóstoles. Ellas le dijeron a Pedro y a Juan, ¿saben qué? Estaban otros allá tirados, asustadísimos, con miedo de que les fueran a matar. ¡Está vivo! ¿Cómo crees? Y dice Juan, dice, Pedro y el otro discípulo no le quisieron creer. Hasta que se les dio, pues tal vez tiene razón. O bueno, ya nos aburrimos de estar aquí, vamos corriendo a ver qué. Y salieron corriendo y dice Juan, pero yo corrí más rápido. Pero cuando llegó, se quedó afuera del sepulcro y Pedro llegó y se metió y entonces vio y Pedro, desde afuera Juan le decía, ¿qué pasó? Y le dice, está vivo. Y entonces le creyeron a María, pero ella fue la primera apóstol. Apóstol es el que testifica de lo que ha visto y escuchado, de lo que ha vivido. María Magdalena fue la primera. Las mujeres pueden ser apóstoles. Solo tenga en cuenta que no le estoy diciendo, de ahora en adelante me voy a poner de nombre la apóstol. Imagínense que mi esposa saliera ahorita, apóstol Uritzen Atsheli Guerrero Ruiz. Ella no va a hacer eso, porque ella entiende que no se trata del título. Entonces, hermana, por favor no vaya a salir. El hermano me dijo que ya puedo ser apóstol, soy la apóstol tal. No. Hay una controversia muy interesante ahorita que estás hablando acerca de la mujer en algunos círculos, entre comillas, cristianos, porque se dice, y citando al apóstol Pablo en Primera de Corintios
14, versículo 34, que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también, y luego dice, la ley lo dice. Sin embargo, algo muy interesante es que no existe o no encontramos en la Torá del Señor una opción o un lugar donde nos diga que la mujer no puede hablar. Y sin embargo, esto viene, o lo que está haciendo Pablo, que es algo muy interesante, que está subiendo el Talmud o la ley oral al nivel de la Torá del Señor, es porque esto viene, es parte de la Mejitzá, que dice que hombres y mujeres ya estaban separados en el segundo templo, por ende deberían estar separadas en la sinagoga. La separación de hombres y mujeres evita el herbar dabar, que es una conducta sexual inapropiada. Sin embargo, esto es parte del Divrei Soferim, es decir, que es una interpretación de la misma ley rabínica. Lo interesante es el contexto de Primera de Corintios. No es un aspecto de que sea algo que Dios diga que una mujer no debe de hablar. Eso, claro, hay cosas que no pueden hacer en cuestión de que hacía solamente el hombre que era el sacerdote. Pero eso a veces creo que incluso yo he escuchado predicaciones de hermanas extremadamente con unción y con poder del Señor, que yo digo, wow, ¿cómo a un hombre no se nos ocurrió? O ¿cómo a alguien no se les ocurrió? A lo mejor está mal punteada lo de cómo a un hombre no se le ocurrió. Pero el hecho es de que hay hermanas que tienen el poder del Señor y que pueden hablar palabras muy interesantes. Pero esto ocurre que desconocen todo el contexto y logran hacer que incluso la gente crea que Dios ordenó que no se hable la mujer en una congregación. Y es muy peligroso porque en cierta forma es hasta privativo de lo que Dios puede hablar a través de las hermanas. Muchas gracias, Isaac. Excelente. Sí, si quieres saber un poquito más profundo sobre esa cita que mencionó Isaac, de hecho yo también la trato, busca ese video que le mencioné, es la parashá, creo que sí es la parashá Tetzaveh, en Campeche en vivo. Hablamos a gran profundidad sobre la cobertura de la cabeza y en ese aspecto. Entonces, mírelo, lo vemos a profundidad, vemos por qué Pablo dice cosas tan controversiales. Una mujer sí puede hablar y a veces Adonai le ha dado a la mujer una perspectiva bien distinta de la que le dio al varón. De hecho, si yo pudiera decirle cuántas veces mi esposa me ha dicho cosas que yo no he notado, no, hombre, me acabo el máximo de las horas del Zoom, no sé cuántas. Adonai creó al hombre y a la mujer distintos porque se necesita que seamos distintos. Y dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Hay un chiste que dice, ¿por qué Adonai hizo primero al hombre? Porque echando a perder se aprende. ¿Ha analizado que la Escritura dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre? Pero no dice que el hombre es la ayuda idónea de la mujer. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Lo que significa que el que necesita ayuda es el hombre. La mujer posiblemente no. La mujer tiene la capacidad de ser multitareas. Un hombre no. El hombre tiene la capacidad y la facultad de Adonai de poder dirigir una tarea bien hecha de principio a fin si está enfocado en ella. Yo sé que yo puedo hacerlo, sé que los varones también lo pueden hacer y sé que las mujeres también, pero esa es donde viene la diferencia. Una mujer puede enfocar una tarea 100%, pero al mismo tiempo puede cuidar a los niños, hacer de comer, lavar la ropa, limpiar la casa, atender al marido y todas esas cosas. Y las puede hacer, pero nada más por un día. Cambien los roles usted, hermano, y su esposa. Y va a ver cómo al final del día va a estar llorándole a su esposa a usted, diciéndole, no, mi amor, regrésate a donde estabas. Porque usted y yo no podríamos hacer lo que nuestra esposa puede hacer. Y luego llegan los hombres cobardes que dejan a la mujer. Y la mujer, diría yo la pobre mujer, ¿no? ¿Cuál pobre mujer? Mujer valiente, sale adelante con su familia. ¿Por qué cree que el mundo le hace más fanfarria el Día de las Madres que al Día del Padre? El Día de las Madres, todo el mundo se acuerda qué día es. El Día del Padre, nadie se acuerda. Y no estoy diciendo que usted celebre esas cosas, ese es otro tema. Pero para que vea por qué es tan importante el rol de la madre en el mundo. Porque la mujer es valorada, porque la mujer tiene una capacidad de algo que el hombre no. Entonces, esto es lo que sucede. En el mejor de los casos, la labor de predicar la palabra la debería hacer un varón.
Ese es en el mejor de los casos. Porque el varón tiene la capacidad de Adonai, por ser cabeza, de tener la unción para predicar la palabra con autoridad delegada directamente del Eterno. Pero, si ese hombre no se levanta, Adonai tiene que levantar a otro hombre. Y si ese otro hombre no se quiere levantar, él va a levantar a quien se tenga que levantar hasta que no se quiere levantar ninguno de los que estén ahí a varios kilómetros a la redonda, y Adonai va a levantar una mujer y les va a dar en la cabeza a todos los hombres. Y luego los hombres mediocres son, las mujeres no deben predicar. Pues predique usted, hermano, pues sin tanto que la mujer no predique. Alguna vez escuché a una hermana que dijo, pues yo predico porque los hombres no se levantaron. Si yo veo que un hombre se levanta con la unción que Adonai me dio a mí, yo me siento, no hay problema. Yo escuché el mensaje de la Torah con una mujer. Bendigo a Liliana Hunter, tremenda maestra. Yo jamás voy a llegar a la altura de la sabiduría que Adonai le ha dado. Es mujer. Y luego todavía se atreven gente que, híjole, todavía se atreven a escribirle en sus videos, las mujeres no deben predicar, póngase velo. ¿Cuántas mujeres se han tenido que aguantar de predicar la palabra y el llamado que se les ha dado nada más porque sus esposos tienen una mentalidad machista de que la mujer no debe predicar, pero luego él está sentado rascándose la panza, haciendo nada? Que la mujer no hable, que calle en la congregación. No, eso no está bien, eso no es correcto. Pablo era muy sabio. Si Pablo bendice a Andrónico y a Junia, y Pablo era muy buen amigo de Priscila y Aquila, Pablo sabía muy bien que las mujeres predicaban. Pablo es el que recomienda a la hermana Febe, que dicen es diaconisa. Mentiras, era una apóstol. Los mismos que tradujeron mal la Biblia para ponerle a Junia, Junias, son los mismos que le pusieron diaconisa a Febe cuando era una apóstol, porque no les convenía que las mujeres predicaran la palabra. Porque si no, se van a levantar las mujeres y mentiras del diablo. He escuchado en iglesias cristianas que dicen que la mujer no se debe sujetar al hombre cuando el hombre no está bajo autoridad de Yeshua. Él no sigue a Yeshua. ¿Qué pasa cuando la mujer está estudiando, como ahorita nosotras que hay mujeres solas? Yo entiendo que no hay hombres que están ahorita apoyando el ministerio de una mujer. Me imagino que esa mujer, ya con el conocimiento que tiene, aunque el hombre no esté sujeto a Yeshua, esa mujer se tiene que sujetar al hombre por el testimonio de ella. La escritura dice que cuando una mujer que no es creyente conoce del Mesías cuando ya está casada y luego al compartirle el mensaje que ha creído a su marido conviene de seguir viviendo con ella, porque entienda, o sea, si Pablo llega al punto de decirte, si tu marido conviene en seguir contigo, significa que el mensaje era tan trascendente que significaba dejar tu vida pasada y posiblemente era hasta un punto que podía lograr que se divorciaran un matrimonio o que se separaran. Así de severa era la ruptura. Recuerden, ya no somos extranjeros al reino de los cielos, somos extranjeros a la tierra. Debemos dejar de actuar como el mundo. Era tan fuerte el cambio de vida que debía tener un creyente, que Pablo decía, si llega al punto donde usted cuando cambia de vida por venir a Yeshua y le dice a su marido o le dice a su esposa, supongamos que también pasa en el caso de ser un hombre, y le dices a tu pareja que tú quieres servir a Yeshua, si ellos no comparten la fe contigo, pero siguen estando contigo porque te aman a pesar de que no están, o sea, no han creído todavía, te dan por tu lado, o etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos no deciden el dejarte, tú no lo dejes. Tú no puedes ni debes dejar a tu esposo o a tu esposa nada más porque ya cambiaste de vida, porque eso no es correcto. Al contrario, dice la Escritura. Y entonces dice, ustedes hermanas y sus maridos no son creyentes, pero ustedes tienen un buen testimonio, ustedes pueden ganárselos a ellos a través del testimonio. Y Pedro nos lo dice, por lo tanto, hermanas, que su testimonio se refleje en su actuar y en su conducta y en su forma de vestir, porque mucho más allá que todas las confección que se puedan poner encima, todos los cosméticos, el verdadero adorno del corazón hace la gran diferencia. Entonces, si su pareja, si su esposo o su esposa, estoy hablando de esposos casados,
no de personas que viven en unión libre. Si su pareja, su esposo o su esposa, no comparte la fe, pero le ama y vive con usted, usted no lo deje. Hermanas, si usted es, en este caso ahora las hermanas mujeres, si usted es hermana que viene a la fe y su marido no guarda Torah, pero es un buen esposo, aún sin conocimiento de Torah, usted no puede decir, no, pues es que tú vives comiendo lo que comes, puerco, viejo borracho, y muchas mujeres a fuerzas hacen que su esposo menos quiera ser salvo con todas las formas en las cuales les dicen ustedes. Cuando usted la semana pasada todavía andaba igual de comiendo puerco y borrachota también. O sea, no, es que ahora ya conocí a Yeshua y Yeshua odia todas esas cosas. Y luego llega el esposo y te dice, pero Yeshua le decían que era comilón y bebedor. A ver, ¿qué me dices de eso? Y luego, ay, es que el pastor no me predicó eso. Eso dice la escritura. Dice Yeshua, ustedes criticaban a Juan porque no tomaba y no comía, y llega yo y decían, mira, nada más está loco porque no quiere beber vino. Llega el Hijo del Hombre y lo ven bebedor y comilón. A ver qué van a decir de mí. Amigo de pecadores, y se sentaba con las prostitutas y los publicanos. Hermano, ese era el Mesías. Sí lo hacía. Si usted y yo viviéramos en ese tiempo, posiblemente usted y yo hubiéramos sido los primeros en criticarlo. Ame a su esposo. Valórelo. Hónrelo, al contrario, hónrelo más ahora. Nosotros no tenemos la autoridad de decretar y torcerle la mano al Eterno para que haga nuestra voluntad. Sin embargo, el Salmo número 2 dice que nosotros podemos publicar el decreto que Él ya dijo. Si el Eterno en su palabra dice que la mujer con su conducta se va a ganar su marido, entonces si yo soy esposa y mi marido no es converso todavía, yo arrebato a mi esposo para el reino de... No, yo no puedo hacer eso. Y ahí cantando todas las de Nancy Mansion, ¿no? Esas mujeres empoderadas, feministas, cristianoides del día de hoy. No, usted no puede hacer eso. Pero usted puede publicar el decreto del Eterno que dice que si usted es una mujer decente que se apega a los mandamientos de Adonai, usted con su testimonio se va a ganar a su marido. Publique ese decreto. Eso no lo decretó usted, lo dijo él. De esa palabra sí agárrese. Porque esa es la escritura, no de los decretos de la apóstol fulana de tal, que subió un video en YouTube. Agarre la escritura. Su marido es su autoridad, pero recuerden, no es tu autoridad en el sentido que es tu jefe. Y tu marido, tú no eres el jefe de tu esposa. Cuando un hombre tiene que andar diciendo, el jefe de la casa soy yo, aquí el que manda soy yo, le aseguro que él no manda. Cualquier hombre que dice, aquí yo soy el jefe, mentiras. Porque el hombre con autoridad, lo dice el Salmo número 1, y es lo que relatamos cuando inicia el Shabbat. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, que no anduvo en silla de escarnecedores. Es decir, bienaventurado varón que no anda de borrachote todos los viernes en la noche, sino que está en su casa en Shabbat con su familia. Bienaventurado el que no tiene amigotes, que cuando llega después del salario el viernes en la tarde ya no trae dinero, porque no se ha sentado en la silla que dice carta blanca, sino que en la ley de Adonai está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese es un hombre como, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ese es el verdadero hombre. Esa es la palabra que usted puede decretar sobre su esposo, publicar el decreto de Adonai sobre él. Aunque usted lo vea que no sirve a Adonai, diga, mi esposo es bienaventurado, varón. Cuando llegue su esposo en la tarde y que lo vea que viene bien enojado o que viene tomado, lo que sea, ay, mi amor, te amo, bienaventurado, varón, tú eres, no anduviste en consejo de malos y esto. Y si este hombre hasta ha sido un hombre adúltero, declare esas cosas sobre él, son palabras de Adonai. Tarde o temprano le van a hacer algo en él porque le van a hacer sentir culpable lo suficiente para arrepentirse y entonces venir al camino del Eterno. La mujer no es para dejar a su esposo y el esposo no es para dejar a la mujer, son uno. El hombre entonces que anda diciendo yo soy la autoridad, no es la autoridad. Ni siquiera Yeshua lo hizo. Yeshua no vino al mundo a decir yo soy la autoridad sobre todos ustedes, sino que dejó que los demonios lo dijeran. Luego llegó un día un soldado romano y le dijo, Señor, sana a mi siervo. Y dijo, voy a ir a sanarlo. Y dijo, no vayas. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero sé
porque soy un hombre bajo autoridad, que entiendo que cuando mis siervos, yo les digo, hagan tal cosa, ellos lo van a hacer. Dice, por lo tanto, yo entiendo que tú eres un hombre bajo autoridad. Es decir, era un hombre que venía, Yeshua, venía enviado por el Eterno. Dice, yo sé que si tú dices la palabra, él va a ser sano. Y Yeshua dice, no he encontrado ningún hombre con más fe en Israel. Y sabe, esa misma escena, bueno, una escena muy similar sucede en otro contexto de la Escritura donde un judío líder se le acerca a Yeshua y le exige que vaya a su casa a sanar a su siervo. Ve, por favor, ve y sánalo. Y Yeshua le dice, tu siervo ya está sano. Dice, no, ¿por qué no vas? Dice, pues si no tienes fe para que yo te diga desde ahorita que es sano, no va a ser sano. Y se fue a regañadientes y fue, resultó que estaba sano su siervo y dijo, wow, y no tuvo que venir. Al que se suponía que sabía de la palabra, Yeshua lo puso a que no, voy a ir a tu casa. Y al que se suponía que, y al que no sabía, le mostró que tenía más fe. Entonces, hermanos, hermanas, su cobertura es su esposo, pero no es su jefe. Hermanos, usted es cobertura de su mujer. Usted es responsable por el bienestar y el crecimiento espiritual de su esposa y su familia, pero usted no es el jefe en el sentido de que aquí nada más mis chicharrones truenan. Aquí nada más se hace lo que yo digo. Eso no es verdad. Si usted es un hombre que tiene que andar haciendo eso, lo siento, hermano, usted no tiene autoridad. En el momento en el cual usted se humille delante de Adonai, entonces su esposa y sus hijos lo van a reconocer como la autoridad. Lo van a ver, se va a notar. La autoridad no es ser machista como los mexicanos que traían la pistola y el bigotote y parecían revolucionarios. La autoridad se muestra en la humildad. El hombre que puede, con la misma mano que le ha dado cachetadas a su esposa, acariciarla, con la misma mano que ha golpeado a sus hijos, acariciarlos, ese hombre se gana la autoridad que Adonai le ha conferido y el respeto de sus hijos como para que cuando ellos crezcan quieran ser como él. Por lo general terminamos siendo igual que nuestros padres, ya sea que queríamos ser como ellos o que no queríamos. Porque muchas veces cuando una persona dice, yo no quiero ser como mi papá, termina siendo como su mamá. Y dices, ¿qué pasó? No me esperaba esto, tanto tiempo que no quise ser como mi papá, que no me esperaba que iba a ser como mi mamá. O viceversa. Y luego resulta que tienes un montón de cosas malas de la mamá porque pensabas, no voy a ser como mi papá. Y termina siendo peor que la mamá, que también era mala. No voy a ser como mi mamá, dicen las muchachas, y terminan siendo igual que el papá. Y también era malo. Mejor seamos buenos ejemplos para que nuestros hijos quieran ser como nosotros y que sean mejores que nosotros. Cristian, te voy a dar la palabra, hermano. En Joel 2, 28, 29 dice, ¿no? Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, dice esta versión. Sus hijos e hijas profetizarán. Y eso deja bien claro, ya luego pasa a los ancianos, luego pasa a los jóvenes, y vuelve a enfatizar, ¿no? En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y es impresionante cómo cuando verdaderamente nos acercamos a Adonai con esa disposición de corazón, lo que Él ya nos dio es como que se activa y se empieza a manifestar. E incluso hay cosas que ya tenemos innatas, pero también tenemos otras cualidades que podemos desarrollar. Amén. O sea, no solamente nos podemos quedar ahí, sino que podemos ir mucho más allá. Cualidades que pudieran parecer por el tiempo o por la sociedad cosas solo de mujeres o cosas solo de hombres, pero en eso, según las Escrituras, no hay límites. No deberían eso para nosotros ser un stop de, no, eso no desarrolles. Más bien, el mismo apóstol Pablo creo que fue el que lo dijo, ¿no? Procurar los dones mejores. Y es maravilloso de que podamos entender que esto de apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas son exactamente roles, porque cuando ellos dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, todos nosotros estamos, al momento de convertirnos en hebreo, al momento de convertirnos en parte de su pueblo, vamos a pasar por una transición en donde vamos a ser testigos principales de cosas que pero nadie va a poder igualar en testimonio porque lo vamos a vivir. Va a ser un desierto realmente y va a ser algo que nos va a autorizar y nos va a empoderar para poder anunciar lo que hemos leído, pero ahora ya vivido en carne propia. Para empezar, los que están cerca, ¿no? Porque ellos nos conocen y nos van a ver, oye, verdaderamente lo que dices no queda en palabras.
o cuando eras cristiano, de verdad que yo no noté, ahora realmente encuentro algo que no lo puedo explicar, pero está ahí y es distinto y es diferente. Debemos recordar que Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Elohim constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el propósito de que podamos ser útiles al cuerpo del Mesías para que el cuerpo crezca correctamente. Todas las obras que se llevan a cabo, todos los roles que se desempeñan es con el propósito de la edificación de todo el cuerpo del Mesías, para que todos crezcamos bien y que no seamos llevados, dice, de cualquier lado por cualquier viento de doctrina, por cualquier persona que viene con ideas raras y luego tuerce la mentalidad de las personas. Y él utiliza a las personas para llevar a cabo y desempeñar los roles que ellos hacen de acuerdo a las medidas de sus capacidades. Por eso la parábola de los talentos. Dice la escritura que un hombre le dio 5 talentos a uno, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento de acuerdo a la medida de sus capacidades. Ahora, el talento significaba una moneda, pero cuando lo transportamos al sentido de ahora, pues técnicamente un talento es un don. Entonces se les dio a cada quien de acuerdo como ellos tenían y al final se les llamó a cabo, se les llamó a cuentas de lo que tenían. Al que tenía más se le exigió más. Si el de 5 talentos hubiera dado nada más 1, le aseguro que el dueño de la viña del lugar donde él estaba le hubiera puesto una regañada. Pues, oye, te di 5, ¿por qué nada más me das 1? Te di 5 es para que 5 me pudieras traer de vuelta. Se nos da de acuerdo a la medida de nuestras capacidades. En cuanto al marido o en cuanto a la mujer que no es cristiana, que no conoce de Yeshua, de todo este reino, ¿cómo puede ser posible que nosotros como representantes del mismo Elohim, nosotros estemos diciendo, estás mal y tú vas a ir al infierno? O sea, sí tenemos que hacerlo, pero ¿cómo podemos mostrarles a un Dios misericordioso cuando nuestra propia misericordia está en contra de ellos mismos? ¿Cómo puedes llamarte un hijo de Elohim cuando no hay una misericordia hacia el esposo, la esposa o a todos ellos? No podemos mostrarnos misericordiosos. En el momento que Yeshua regrese y con su espada tenga que destruir a todos los malos, Él es el que lo hará. Nosotros no podemos hacerlo porque nosotros tenemos que mostrar misericordia sin dejar de hablar lo que es la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Yeshua no dijo que el mundo sabría que somos sus siervos, sus discípulos, si nosotros predicamos bien. No dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos si tenemos muchos seguidores, si hacemos muchos milagros, si vivimos en mucha santidad. Él dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos y creerán cuando ustedes se amen los unos a los otros. Fue la última encomienda que les dejó en la última noche. Cuando ya les había enseñado todo lo demás, les dijo, esto es lo que les puedo decir, ya no tengo más que hacer. La cereza del pastel es, nada de lo que ustedes hagan va a tener validez ni credibilidad si no tienen amor. Si no pueden mostrar amor correctamente, no va a servirles de nada. Déjenme darles un consejo que me dio mi mamá. Antes de casarme, no va a servir de nada que tú puedas decir yo me caso porque quiero servir a Adonai con mi esposa o porque quiero tener hijos o por lo que sea que puedas tener como un buen motivo para casarte. No importa cuál sea, no va a servirte de nada si no, sobre todas las cosas, amas a tu esposa. Por eso es que Yeshua dejó esa orden al final. Porque les enseñó 3 años y medio bastantes cosas a sus discípulos. Y la última noche, cuando ya no tenía nada que decirles, solamente les dijo, muchachos, ámense unos a otros. Ámense como el Padre y yo somos uno, de esa misma forma actúen ustedes. Solo así el mundo les va a creer. Porque acuérdense, hermanos, como iniciamos esta enseñanza, un apóstol es un embajador de quien lo envió. Ellos iban a ser los embajadores de Yeshua y del reino que Yeshua vino a establecer este mundo. Entonces el reino de Yeshua, el reino de los cielos, es un reino basado en el amor, porque el amor es guardar los mandamientos. Si ellos no muestran ese amor, la gente nunca iba a creer en su mensaje, porque tenían que verlos como lo miraron a él. Se tenía que correr la voz. Yeshua vino a vivir una vida que todo el mundo se sorprendió de que tanto, a pesar de todo lo malo que le pasaba, él amaba a sus enemigos. La razón por la cual les dijeron cristianos a los creyentes
más allá de ser una burla, porque sí lo era porque cristiano significaba Cristos chiquitos. Significaba, son iguales que el Cristo ese. Mesiánicos, si lo quiere ver usted así. Si le dicen, no, es que son mesiánicos porque eran mesías. Bueno, es igual, para el caso era una burla. Pero al mismo tiempo, al pasar de ser una burla, Pedro nos lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 10 y 11, que mientras se burlan de ti, reconocen la obra del Padre en tu vida. Yo lo he dicho muchas veces, yo ya no me digo a mí mismo cristiano, pero cuando llega uno de los de raíces hebreas, ay, tú todavía eres cristiano. Luego, pues a mucha honra, qué bueno, dígame cristiano, no me afecta. Al contrario, ya cuando llega uno de los que se creen muy sacrosantos, pues no, ay, esto es muy cristiano. Me dan más pena a ellos, porque me doy cuenta de que le tienen más odio al término cristiano que agradecimiento a la misericordia del Padre que se derramó sobre nuestras vidas por 20 o 30 años como cristianos hasta traernos a este lugar donde estamos hoy. Yo no me digo cristiano, pero no me afecta que me lo digan. No se enoje cuando le digan cristiano. Dice, Pedro nos lo dice, ¿no? Dice, cuando te digan cristiano no te dé vergüenza. Al contrario, dale gracias a Adonai por ello. Bendícelo porque te están dando algo que te quieren insultar, pero gloria a Adonai. Bienaventurado cuando te vituperen y hablen mal de ti diciendo mentiras. Me dices cristiano, mentira, ni soy. Pero no me molesta porque yo sé que Adonai está conmigo. Mi hermano Federico, ya no le di la palabra, perdón. Acá está, el hermano Federico Martínez. Y la semana pasada se conectó conmigo junto el pastor y hermano Daniel, de allá de Las Vegas. Y en el transcurso del día, antes de que empezara el estudio, estábamos ahí platicando y mirábamos, porque él hizo un estudio acerca de la novia, ¿verdad? O sea, de la verdadera novia, la que se va a casar con el Adón Yeshua cuando todo esto culmine. Y él decía, ¿no? De que hay una parte de que a algunos se les va a decir que se prostituyeron, ¿verdad? O sea, que decían que servían al Señor, y nosotros sabemos el sistema. Hay un sistema que se dice ser la novia, pero no hacen las cosas como el Señor las estipuló. Entonces él me decía, no, hermano, dice, si mi esposa me traicionara así, no sé, pero no la perdonaría. Entonces yo recordé en la escritura donde el Señor a nosotros como casa de Israel nos dice que nosotros somos esa mujer adúltera, y sin embargo Él nos ha perdonado. Y yo le dije, hermano, pero ¿cómo el mismo Señor sí nos va a perdonar? Y incluso tuvo que morir en el madero para que nosotros nos volviéramos a casar con Él otra vez, después de haber adulterado y prostituido con el palo, con leños. Conocemos la historia bíblica, y de hecho yo la empiezo a entrelazar, pues gracias al Eterno, por la vida del hermano Luis, porque a mí se me abrió el entendimiento con muchos de sus videos que yo miro. Entonces, creo que en uno de sus videos dice usted que la forma de amor más tangible y expresiva es lo que hizo el Adón Yeshua en el madero. O sea, al haber aceptado otra vez a nosotros que estando muertos en delitos y pecados, otra vez pudiéramos nosotros a ser su esposa y mantenernos caminando rectamente, como lo que estamos diciendo ahorita, o sea, viviendo en amor con el prójimo y caminando y preparándonos en conocimiento en todas esas cosas y demostrando el amor, porque justamente lo acaba de decir, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que ustedes se aman los unos a los otros, incluso en que aman a sus enemigos, a los que los vituperan, y no nomás mostrarle el amor al hermanito de la congregación. Entonces, eso es lo que digo yo, que es ahí donde muchos, digo muchos porque yo me cuento en ellos, o sea, tropezamos en no saber aplicar ese verdadero amor, el cual, el amor y misericordia, el cual el Señor nos demostró. Incluso, pues, pienso que también por falta de conocimiento, se podría decirlo así, histórico y de todo, y por no ponerse a estudiar como realmente el Señor nos lo demanda para poder conocerle. Y eso conlleva muchas cosas, no nomás meterse a estudiar, no, o sea, ya sea adoración, alabanza, oración, todo lo que conlleva para poder tener ese corazón
que el Señor va a transformar, el cual decía que está en la profecía de Ezequiel 37, donde dice que nos va a poner un corazón de carne y nos va a quitar el piedra. Entonces, pues, o sea, el ejemplo más claro es ese, el sacrificio de nuestro don Yeshua, y nosotros lo tenemos que aplicar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con ustedes, con nosotros mismos mutuamente. Nosotros estamos llamados a tener amor. ¡Wow! Es algo bien bonito cuando estás estudiando la palabra, que el Eterno te lleva a través de su Espíritu a donde tienes que ir llegando. Porque, por ejemplo, voy a ir a las diapositivas, se va a ver cómo lo que viene aquí, realmente ya lo habíamos hablado. Por eso le doy la palabra. A mí me gusta que usted opine, si tiene algo que decir con confianza. Le dije sobre si realmente existen los apóstoles el día de hoy. Y sabemos que sí, porque ya explicamos que el término apóstol tiene mucho más que ver con un rol que se ejecuta que con un título que se porta. Entonces, hay controversia de sobre si en la actualidad existen apóstoles. La división en opiniones tiene que ver con la declaración que dijimos hace un ratito atrás de que Pablo fue el último de los apóstoles y el último en verle resucitado. Pero hace un momento atrás expliqué acerca de María Magdalena, ¿recuerdan? Que fueron las primeras en verlo, técnicamente son las primeras que tenían derecho a ser llamadas apóstoles, a pesar de ser mujeres. 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la asamblea de Elohim. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 da un relato de como 500 personas que vieron a Yeshua resucitado a través de 40 días, desde el día de la resurrección hasta 10 días antes de Shavuot. Entonces Pablo dice, después de todos a mí se me apareció también. Entonces él da relato de que técnicamente se le dice apóstol solo a aquel que miró a Yeshua resucitado. Si lo viéramos de esa manera, pues no existen apóstoles el día de hoy. Si tomamos como requisito el ver resucitado al Mesías, es posible que ya no existan apóstoles, obviamente, como título, ¿no? Como título, o sea, apóstoles a la estatura de Pedro, Pablo y Juan. Sin embargo, si atendemos solamente al oficio del apostolado, no al título, ya lo expliqué muchísimo, olvídese del título, de que yo soy el apóstol Eliud, no. Si te quitas la idea de los títulos y solamente piensas en el oficio que se necesita hacer, sin tratar de ponernos a nivel de los apóstoles originales del Nuevo Testamento, ciertamente la operación del oficio del apostolado, claro que sí, sigue vigente, se necesita. Por ejemplo, los misioneros que viajan a los lugares donde nadie conoce el mensaje de la Escritura, ellos se encargan de llevar el mensaje de la luz del Evangelio a los lugares en las oscuridades, ¿no? Pero ¿sabe algo también? Como le expliqué hace un rato atrás, la labor que realizas al enseñarle el fundamento correcto y quitarle el mal fundamento a una persona es una labor de apostolado. Los discípulos de Yeshua, esos eran apóstoles. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitado. Esto estamos hablando de apóstoles como que gama alta, ¿no? Luego está Pablo, Bernabé, Silas, Marcos, Lucas, Timoteo. Todos ellos eran apóstoles. Jacobo y Judas, que eran hermanos de Yeshua. Jacobo es Santiago y Judas es Judas Tadeo, los que escribieron las cartas de Jacobo, de Santiago y de Judas, son ellos, hermanos de Yeshua. Dice la Escritura que Yeshua se le apareció a Santiago para decirle que a él también lo creía llamar al apostolado. En 1 Corintios 15, Andrónico y Junia, su esposa, Priscila y Aquila, matrimonio también, Apolos también era un apóstol. A la luz de los requisitos que mencionamos, ellos son apóstoles. Y si usted en su vida está viendo la necesidad de llevar a cabo una obra de apostolado, no me vaya a salir con que ahora usted es igual que Pablo y Pedro, porque no lo es, ni yo tampoco. Pero al menos entienda que la responsabilidad que Pablo y Pedro tenían, también esa sí la tiene usted. Le voy a enseñar un concepto que lo aprendí en un discipulado hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, que era el concepto rema. Tiene que ver con meditar. Es una revelación de la escritura que viene cuando tú estás rumiando la palabra. A lo mejor rumiar sí sabe qué significa. ¿Sabe qué es rumiar, verdad? ¿Alguno de ustedes vivió en un rancho y miró a las vacas o a las borregas o a las chivas? El rema se produce con la constante meditación de la escritura. Usted está leyendo la Biblia y la vuelve a leer y la vuelve a leer y la sigue leyendo. Y no me refiero que la recite en verso o en rezo. Me refiero que la medite, que realmente esté estudiándola y que luego pasa tiempo y la vuelves a ver y dices,
Porque ¿a poco la Biblia dice eso? Yo no lo había visto. Y yo me he encontrado a mí mismo en los últimos 3, 4 años diciendo eso casi todos los días. ¿En serio? ¿A poco la Biblia decía eso? Y luego vuelves a ver, ¿por qué no lo vi? Esa frase de ¿por qué no lo vi antes? Ahí estaba. Para mí fue un rema cuando yo entendí Yahweh Elohim, Yahweh uno es. No porque fuera un rema eso, o sea, ahí está la Biblia, ¿no? Eso está entendible. Yo entendí que era uno, a pesar de que me decían que era Trinidad. Pero el rema para mí estuvo en el momento en el cual leía Santiago, capítulo 2, donde dice, ¿tú crees que Elohim es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y que se me abren mis ojos así. Porque dije, yo he pensado que es una Trinidad. Pero aquí Santiago me dice, hasta los demonios creen que es uno. Y yo dije, no puede ser. Si yo creo que son 3, yo estoy peor que un demonio. Y entonces empecé a pensar que era uno. Eso es un rema. Si usted no lo había pensado, eso es rema. Es cuando te cae el 20, dicen en México. El concepto rema se explica cuando rumian los animales. Porque una vaca come y se pasa la comida por los estómagos, creo que tiene como 4 estómagos, se pasa la comida por los diferentes estómagos. Después de un rato se cansa la vaca, se aburre y se regresa la comida a la boca y la empieza a masticar. Y ahí está. Y por eso es que parece que están pensando. Por eso es que las ovejitas son símbolo de alguien que medita la palabra. Porque la oveja está haciendo rema. La oveja está meditando. ¿Le ha pasado que cuando usted trae un chicle en la boca estás pensando y estás meditando? ¿Estás así? Hace unos años atrás en México se hizo famoso un comercial de una goma de mascar, donde estaban platicando 2 muchachos y uno le decía a otro una cosa bien existencial y otro decía, buen punto, déjame masticarlo, y ahí estaba. La ovejita es un animal rumiante, es un animal que come la palabra, deja que la palabra lo nutra, pero luego de dejar que le nutra la palabra, la vuelve a meditar. Y está masticándola todo el día. Por eso la palabra cerca está de tu boca y de tu corazón, dentro de tus entrañas, para que la pongas por obra. Todos los días debes estar masticando la escritura, todos los días tienes que estar meditando. Y cuando vas meditando la palabra, de repente, ¡pum! ¡Wow! Rema. Dices, ¿a poco la Biblia dice esto? No lo vi antes. Eso es un rema. Es cuando la Biblia cobra vida de manera particular a tu situación en específico y dices, no puedo creer que ahí estaba y no lo vi. Debemos estar comiendo, masticando, rumiando la escritura todos los días, siempre que la palabra esté en nuestra boca, en nuestro corazón, para ponerla por obra. Es lo que le dijo a Adonai mismo a Josué. Y aquí concluiré. Adonai le dijo en Josué capítulo 8, que nunca se aparte de tu boca la Torah, sino que de día y de noche medites, que la traigas aquí, para que hagas, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces, cuando hagas eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hacemos este propósito de tener el tiempo de un discipulado así, porque no podemos hacer todo solos. Soy muy enfático en decirle, no que el remanente de una fe inteligente lo necesita, no, sino que el remanente de creyentes a nivel mundial donde usted está, lo necesita. Donde sea que tú estás, Adonai te ha puesto en tu ciudad, en tu colonia, en tu casa, en tu familia, para que tú hagas la diferencia. Él te puso a ti porque tú puedes. Él no puso a tu familiar de enfrente porque él no puede. Te puso a ti. Aunque sientas que es difícil y digas, ¿cómo voy a poder hacerlo yo? Te puso a ti porque tú puedes hacerlo. Te puso porque tú eres capaz. Te puso porque tú tienes lo que se necesita para llevar a cabo todo eso. Nadie más podía hacerlo, te puso a ti. Él quería que tú hicieras lo que estás haciendo. No tengas temor de lo que vas a hacer. Yeshua les dijo a sus discípulos, no tengan temor de lo que ustedes
van a tener que presentar, porque cuando llegue el momento de llevar la palabra, Adonai estará con ustedes. Él hará que no tengan falla en su manera de hablar, porque todo lo que ustedes han aprendido lo pondrán en práctica llegado el momento. Nunca se sientan que no pueden. No sientan que esto es imposible de hacerse. No piensen, es que yo no voy a poder explicar como explica el hermano Eliud. No, no va a poder hacerlo como yo. Usted va a hacerlo como usted. Y como usted, Adonai le va a dar una gracia poderosa para llevar a cabo la obra que a usted le corresponde hacer. Nuestro trabajo es poder apoyarle para que usted haga su obra. Y cuando todos juntos, cada quien en donde sea que estemos, llevemos a cabo la obra que se nos encomendó, el mundo entonces se llenará del conocimiento de la gloria de Adonai como las aguas cubren la mar. Eso es lo que Adonai espera de nosotros. Que nosotros seamos esos valientes que nadie más se ha atrevido a hacer. Nosotros seámoslo. No tenga miedo. Dices, ¿sabes qué? Es que yo soy nuevo, yo no sé nada. Sabe más de lo que sabía ayer. La parábola del buen samaritano no tenía que ver con saber mucho, porque los que no ayudaron al que se estaba muriendo eran los que sabían. No lo ayudó el sacerdote, no lo ayudó el levita, lo ayudó el que no sabía, el que para todos los casos hubiera sido un gentil. Lo ayudó el samaritano. Y Yeshua dijo, así como lo hizo él, ve y haz tú lo mismo. Actúa como el que no sabiendo tanto, supo lo suficiente para ayudar al que estaba muriéndose. A veces el saber mucho levanta en nosotros las murallas de no puedo hacer esto, soy sacerdote, me voy a contaminar por un moribundo, soy levita, me voy a contaminar. A veces el sentido común se nos sella en el momento en el cual dejamos que el sentido espiritual, entre comillas, siempre sea el que reine. Olvídese muchas veces de eso y tome el sentido común, porque por sentido común la gente se está muriendo y los estamos dejando verse morir. Adonai nos está llamando a predicar. Es una emergencia, vengan por favor, alguien que me ayude, alguien que llame a un doctor, me estoy desangrando, mi vida se va y los enfermeros parecen no escuchar. Quizás me equivoco, tal vez estoy mal, pero allá afuera dice que es hospital. Entonces, ¿qué pasa? No me hagan sufrir con su burocracia, los necesito aquí. Alguien llame al doctor, pues siento que viene lo peor. No me dejen así, ¿acaso no pueden oír? Deben ser novatos, los veo titubear, como si no saben qué medidas tomar. No toquen mi cuerpo, así como está. Mire que sus manos no pudieron lavar. Alguien llame al doctor, solo él sabrá lo que es mejor. Hagan eso por mí, me duele y no quiero
buscaron doctores, nadie respondió. Estaban dormidos, ninguno despertó. Pero no llamaron al que era capaz de todo sanarme, de mi vida salvar. Y mientras perecía ya el dolor creí ceder, mis peores pesadillas pude reconocer que se arrastraban lentamente para poder ver cómo tus manos sucias infectaban mi ser, hablaban a tu oído y sus consejos pude oír saliendo de tus labios, dejándome morir. Dijiste suficiente, no hay nada que hacer aquí. Eres un negligente y yo confié en ti. Oh, Iglesia de Dios, que no haces caso a su voz. Es por causa de ti que muero a diario y vengo aquí. Yo pedí a tu doctor y tú creíste ser mejor. Mientras sigas así, te espero pronto junto a mí. Por años, la iglesia se ha jactado de ser un hospital de pecadores y no un museo de santos. Sin embargo, los enfermos llegan y se mueren a las puertas del templo cada vez que los cristianos les predicamos de todo menos salvación. En Ezequiel 33:8 Dios dice: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. No seamos enfermeros negligentes, llevemos a los enfermos al doctor.